Bienvenidos a mi video. Mi nombre es Javier Wilcarema Tapia, pertenezco a la Universidad Central del Ecuador, a la carrera de Trabajo Social. A continuación, les voy a hablar acerca del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Mi video cuenta de las siguientes partes: introducción, creación, sus funciones, los mecanismos para el cumplimiento de sus funciones, además de la lucha contra la discriminación racial desde la enseñanza y otros ámbitos. También de las repercusiones de la implicación de la Convención y el trabajo del Comité. Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Esto surge del preámbulo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial en 1965. Ahora les voy a hablar acerca de su creación. Esta se da justamente en 1965 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, a través de un tratado internacional vinculante en el que se estipulan las medidas que los Estados partes acuerdan adoptar para eliminar la discriminación racial. En el artículo 8 de esta propia convención, se establece la creación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en inglés con las letras CERT. La función de este es vigilar las medidas adoptadas por los Estados para cumplir con las disposiciones de la Convención. Este fue el primer órgano para la protección de derechos humanos creado en virtud de un tratado, con el apoyo de la Tercera Comisión de la Asamblea, constituido por asuntos sociales, humanitarios y culturales, por considerar que si no había medios para hacerla cumplir, ésta no resultaría eficaz. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial fue instituido en 1970. Este se lo considera como un órgano autónomo, integrado por expertos elegidos a título personal y que pueden ser destituidos ni reemplazados sin su consentimiento. Además, el comité es el que establece su propio reglamento. El CERT, sus funciones. Este es el órgano que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial por los Estados partes. Pues los Estados partes tienen la obligación de presentar informes periódicos al comité sobre cómo se están aplicando los derechos. Los estados deben presentar un informe inicial un año después de su adhesión a la convención y posteriormente cada 2 años. El comité es el que examina cada informe y comunica al estado parte sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. Ahora les voy a hablar acerca de los mecanismos para el cumplimiento de sus funciones. El procedimiento de alerta temprana. En este, el comité incluye en sus medidas preventivas regulares del orden del día, que incluyen la alerta temprana destinada a prevenir situaciones existentes, que se conviertan en conflictos y procedimientos de urgencia para responder a los problemas que requieren atención inmediata, o para prevenir o limitar la magnitud o el número de graves violaciones de la Convención. El segundo procedimiento corresponde a la posibilidad de que un Estado presente denuncias contra otro Estado parte, si no cumple las disposiciones de la Convención. Este procedimiento último trata de que una persona o un grupo de personas que aleguen ser víctimas de discriminación racial pueden presentar una denuncia al comité contra su Estado, pero solo si el Estado interesado es parte en la Convención y ha declarado que reconoce esta competencia del comité para recibir tales denuncias. Este comité se reúne en Ginebra cada 2 periodos de sesiones al año, cada uno de 3 semanas de duración. El comité también publica su interpretación del contenido de las cláusulas de derechos humanos o en lo que se conoce como recomendaciones generales u observaciones generales.
sobre cuestiones temáticas y celebra debates temáticos. A continuación, les voy a hablar acerca de la lucha contra la discriminación racial desde la enseñanza y otros ámbitos. La Convención establece que los Estados parte deben comprometerse a tomar medidas en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información para combatir los prejuicios y promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos raciales o étnicos. Esto se encuentra en el artículo número 7. Literalmente dice: los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, educación y cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos, principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente convención. Además de esto, podemos decir que en 1971 fue declarado el Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial por parte de las Naciones Unidas. Además que los decenios de 1973 a 1983 y de 1983 a 1993 fueron declarados decenios de la lucha contra el racismo y la discriminación racial, con el apoyo de las Naciones Unidas. Ahora, les voy a hablar acerca de las repercusiones de la aplicación de la Convención y el trabajo del Comité. Con la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y el examen periódico realizado por el Comité de los informes sobre las medidas adoptadas por los Estados partes para cumplir con sus obligaciones, han dado resultados positivos, en los que cabe mencionar los siguientes. Se han producido enmiendas de las constituciones nacionales para incluir disposiciones que prohíban la discriminación racial. Además, se han dado la revisión sistemática de las leyes y reglamentaciones existentes para enmendar las que tienden a perpetuar la discriminación racial, o promulgación de nuevas leyes para satisfacer los requisitos de la Convención. También se han dado enmiendas de las leyes por sugerencia del Comité. También disposiciones que hacen de la discriminación racial un delito penado por la ley, como es en el Ecuador. Además, también se han dado garantías jurídicas contra la discriminación en la esfera de la justicia, la seguridad, los derechos políticos o el acceso a lugares destinados al público en general, programas educativos. Creación de nuevos órganos encargados de ocuparse de los problemas de discriminación racial y de proteger los intereses de los grupos autóctonos. Consultas anticipadas con el Comité sobre los cambios previstos en el derecho o en las prácticas administrativas, indicando que se tendrá en cuenta su asesoramiento. El hecho de que los Estados partes deben responder de sus políticas en materia de discriminación racial en un foro internacional contribuye a la adopción de medidas encaminadas a ajustar las leyes y prácticas nacionales a la Convención. Y esto es todo lo que les puedo hablar acerca del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. No se olviden de darle likes, suscríbanse. Además, pueden encontrar también la etnografía y ver los videos de mis compañeros acerca también de los organismos internacionales de derechos humanos. Muchas gracias a todos.